líderes. En el programa número 9 hablamos de los líderes, un tema que había propuesto Marta Martinangelo. En el programa 10, que fue nuestro programa anterior, estuvimos hablando del tema del pueblo, el diferenciado de población, el tema de la tecnología y el individualismo. Y quedamos un poco ahí en esto que Oscar Benner hablaba y había desarrollado, de cómo la tecnología invitaba a las acciones individuales en lugar de las colectivas. Quería en este programa, donde estamos con Marta Martinangelo, donde estamos con Alejandro Fabián Callejas y con Oscar Aldo Benera, continuar con nuestro debate, y quería plantear el tema siguiente, el tema asambleario o la asamblea como la antítesis, digamos así, operativa del liderazgo sin consulta. Siempre me hice una suposición, soy cristiano, muy practicante, y un pasaje de la Biblia, concretamente el día que lo condenan a Jesús salvando a Barrabás, siempre me hice una pregunta técnica. La pregunta técnica era, cuando Poncio Pilato le preguntaba a la muchedumbre enardecida a quién salvar, la pregunta que yo me hacía es, ¿quién escuchaba después de la tercera fila? ¿Quién escuchaba lo que se estaba preguntando? Una época donde no existían los altavoces, donde multitudes enardecidas. Bueno, obviamente mucha gente ha recurrido a mí con algunas explicaciones de un tanto creíbles, mismo cuando se hablaba de la Atenas asamblearia también, ¿no? El hecho de que la densidad del aire no es la actual, que permitía que la voz se propagara mucho más lejos de lo que hoy estamos acostumbrados que se propague. Cuidado que esto es algo real. Yo me mudé de la ciudad, corrido por la crisis del 2001, a una zona, un pueblo rural, y esto lo empecé a notar, donde de golpe en la ciudad uno no escucha la conversación que se da en la casa de al lado, y de golpe en el campo, quienes van al campo por alguna circunstancia, uno siente en el porche de su casa gente hablando que a lo mejor está en la ruta y está a 50 metros de distancia. Hay algo de realidad en la densidad del aire, la pureza, la contaminación. Pero de todas maneras estamos muy lejos de creer que más de una décima fila alguien pudiera escuchar la pregunta que le hacían, ¿Barrabás o Jesús? La tecnología hoy podría permitirnos esto, porque obviamente, y acá perdónenme que haga una introducción un poco larga, pero esto lo charlamos muchas veces en forma académica con nuestros alumnos, cuando hablamos de las tecnologías de masas y las políticas de masas y los estudios culturales de masas, la gran pregunta nos lleva a pensar, ¿hubiera habido... y cuidado con la línea, porque no los estoy emparentando, pero sí estoy hablando de líderes, hubiera habido un Mussolini sin radio, hubiera habido un Hitler sin cine ni radio, hubiera habido un Juan Domingo Perón sin radio y a posteriori la televisión, hubiera habido un Roosevelt sin radio, la pregunta, hubiera habido un Alfonsín sin televisión. Esta cuestión que nos lleva a la tecnología, que por supuesto hoy llegamos al paroxismo de la tecnología digital, que incluye las redes sociales, no son solo las redes, que incluye las redes sociales, la posibilidad de comunicarnos rápidamente, de viralizar un conocimiento, de compartir una información. Por eso lo que quiero plantear acá en la mesa es desde dónde, retomando un poco como Oscar había dicho en el programa anterior, ¿no? Esto de que las tecnologías, y un poco justificamos lo que Oscar decía en nuestros adherentes acá en el CEDIAL y en las participaciones físicas en los simposios, hasta dónde la tecnología, por un lado nos aísla, por un lado nos pone en el confort del hogar, del espacio íntimo, pero también es una herramienta de convocatoria, a muchas cosas accedemos como que no, es decir, como que me parece que es un huevo o la gallina, que no terminamos de resolver. Oscar, vos que con quien he compartido casi 20 años de dar materias ligadas a la tecnología de la información, precisamente Internet, ¿qué opinas de esto? Bueno, obviamente la tecnología nos permite esa posibilidad de llegar más allá de la segunda fila, como decías anteriormente, ¿no? Y nos permite acceder a una diversidad de público que pueda estar interesado en nuestra proposición, ¿sí? Nuestra propuesta. Digamos que lo que mencionabas anteriormente, en tu inicio, como que podría haber un líder a principios del siglo, mediados del siglo XX, final del siglo XX, sin radio, sin televisión, sin cine, que llegara a tanta multitud
Obviamente, si no hubiese existido eso, no, las convocatorias serían más pequeñas y haría falta una concientización del pueblo, ¿sí? Por otro medio, ¿sí? Como se ha dado en el siglo XIX a través de la gráfica, digamos, ¿no? Por así mencionarlo, que también se dio en el siglo XX, pero básicamente en el siglo XIX, la tecnología disponible, la concientización o digamos, el estado asambleario, como decías vos, ¿sí? Como hemos propuesto un poco esta relación entre asamblea y tecnología, se daba de esa manera. Hoy en día el estado asambleario, digamos, genérico, se da obviamente a través de la tecnología digital. Con la diferencia, y a esto quería llegar o hacer mención, que durante el siglo XX hasta principios del siglo XXI, digamos hacia fin del siglo XX, la tecnología estaba concentrada, ¿sí? Y llegaba masivamente a casi todos por igual que tenía acceso a la tecnología. Es decir, las posibilidades de diferenciar del acceso eran más reducidas, ¿sí? Habría 5 canales de televisión, 20 radios, ¿sí? Para decir algo así, digamos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires o ciudades del interior de la Argentina, pero está un poco más limitado. Hoy en día la tecnología permite acceder, ¿sí? A demanda, es decir, es el usuario quien decide lo que quiere escuchar, ¿sí? Y la incidencia, digamos, de esos poderes dominantes a través de la tecnología se hace por canales más reducidos o porque tienen manejo de la tecnología de manera tal de llegar a todos o a la gran mayoría de usuarios sin que esto tenga la posibilidad de discernirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos utilizando hoy en día la comunicación a través del teléfono celular digital, vemos nosotros que de repente nos llega un mensaje sin que nosotros, o sea, estamos escuchando radio. Es invasivo. Invade lo que nosotros como usuarios hemos elegido. Sin embargo, el estado asambleario de la población no puede imponerse por encima más allá de quienes decidan o no participar de él. No sé si soy claro en esto. Es decir, la tecnología sigue siendo determinante para que el pueblo pueda manifestar ese estado asambleario que vos manifestabas. Sí. Bueno, o sea, como una alternativa. Sí, pero sí, o sea, obviamente la tecnología nos permite llevar a, digamos, acceder más fácilmente. Y acá quiero hacer una breve descripción, que nosotros siempre mencionamos que tecnología es la capacidad de ser repetible, ¿sí? Una técnica determinada, o sea, que pueda llegar masivamente a la sociedad. ¿Sí? Fabián. Sí, primero, si para él se planteaba si en épocas anteriores se podrían haber tenido, por ejemplo, el caso de Mussolini, si no hubiera tecnología. Yo creo que en su momento utilizaron la tecnología que tenían, o la mejor tecnología de ese momento, es más, estudiaron la mejor manera de comunicación. Si uno analiza, yo soy matemático, no comunicólogo, pero si uno analiza la forma de comunicar, en qué horarios, en los eslogan, hay una manera de comunicación que utilizaron en la comunicación más óptima de esa época, ¿sí? En realidad, respecto a tecnología de sociedad, la tecnología no degrada ni mejora a la sociedad, sino que es una herramienta de comunicación muy poderosa, ¿sí? Hoy todo, sin tecnología, uno no podría abarcar, el campo sería mucho más limitado, ¿sí? Hoy todo se comunica. Fíjense cómo se cambió el concepto del campo, ¿sí? Desde lo común, antes alguien vendía la cabeza de ganado y listo. Cuando empezó a aparecer los canales rurales por tele, ya cambió el concepto de me compran la vaca a 20 pesos el kilo, la venden a 85, ¿sí? Y hoy, sí o sí, es necesario porque todos tienen una comunicación con utilizo de TIC. Uno tiene que empezar a pensar en las redes, a nivel Twitter, a nivel Facebook, y hoy en todas las organizaciones tienen ese tipo de comunicación. Hoy es necesario porque eso es lo que tiene la sociedad, si yo quiero abarcar. Y en todo esto marca un poco el concepto de modelos o paradigmas, ¿no? Que es un tema por ahí no corresponde acá, pero manejo oferta o manejo demanda. Antes uno ofertaba
y simple. Uno producía, lo que producía, el otro compraba. Ahí terminó. Y hoy se maneja todo por demanda. Y hoy, para poder satisfacer esa demanda, una herramienta necesaria para manejarla es el uso de la tecnología. Si no, estaría como en desventaja. Bueno, yo ya voy con vos, Marta. Yo quiero dejar algo planteado ahí, después si quieren lo discutimos, ¿no? Porque hoy sí tenemos un gobierno, estamos hablando en pleno 2018, para que esto se ubique a futuro, cuando se escuche dentro de unos años. Tenemos un gobierno que hace ya, digamos, un extremo del manejo de las redes y la Big Data, con un presidente que, si algo no tiene, es capacidad histriónica. Creo que estamos ante uno de los más limitados oradores que ha tenido el sistema político argentino. Como nosotros estamos hablando de líderes, yo quería recuperar el caso de Mussolini, el caso de Hitler, el caso de Perón, el caso de Roosevelt, el caso de Fidel Castro, el caso de Chávez. Grandes histriónicos, grandes dominadores de la palabra, grandes dominadores, o sea, no eran solo tecnología y medios, sino que eran tipos que sabían moverse en esos medios. Por eso no perdamos de vista el tema líder, que es lo que está haciendo la secuencia nuestra de esta serie. Marta. Bueno, yo retomo la idea entonces del liderazgo y el poder, y sobre todo del rol del Estado. Partiendo del relato tuyo, yo me preguntaba si en un estado de asamblea la gente escucha hasta la segunda fila, o si el tono de voz y todo esto. Pero a mí lo que más me preocupa no es si escucha o si oye, sino que si es qué escucha y qué interpreta. Y esto tiene que ver con la subjetividad y desde qué lado se escucha y se interpreta. Sí, yo no sé mucho de teología, pero sería a quién había que sacrificarse, a Jesús de Nazaret o a Barrabás. Sí, uno de los dos es uno de los dos. Entonces, y el otro era liberado. El otro era liberado. Entonces, el pueblo, ¿cómo hacían frente a esta dicotomía? ¿Cómo se manejó la asamblea? ¿Qué se puso sobre la imagen de Cristo? ¿Cómo se comunicó? ¿Cómo se mostró a uno y a otro? ¿Y cómo incidió eso no solo en lo que se oye, sino sobre lo que se interpreta? Perdóname, pongo algo ahí, porque los que estaban en esa asamblea eran justamente los judíos, y quienes se encargaron eran los hombres del Sanedrín, que era, digamos, la cúpula religiosa judía, de insuflar a todos que dijeran, porque la pregunta era ¿quién libero? Y el otro era condenado, y insuflaban que griten Barrabás, 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 que era un asesino. Y ahí tenemos, fíjate, 2000 años atrás ya tenemos un manejo de opinión pública también. Lógico, a eso voy, si no nos entenderían los trolls y todo el ejército que tiene este gobierno, este gobierno dentro del Estado. Por eso volvemos al poder, a la imagen del poder y el Estado, ¿no? ¿Qué poder se ejerce en ese Estado? En este momento tenemos un Estado neoliberal, dependiente, que tiene sus redes construidas de forma tal de hacer que la gente escuche pero no interprete. Entonces aparecen eslogans como vamos adelante argentinos, vamos adelante, pero adelante puede haber un precipicio. ¿Qué es adelante? Lo contrario de atrás. Entonces, bueno, ¿qué es cambiemos? ¿Qué cambiamos? Bueno, claro, pero se van robando ciertas palabras, porque cambio? cambiar... Claro. El tema no es cambiemos. Cambiar no es, la palabra no fue progresemos, avancemos, es adelante, no sé, está muy Juntos, avancemos. ¿Juntos para qué, no? Claro, juntos o amuchonados. Para mí, ahí el tema del eslogan de cambiemos, hubo una propuesta que era cambiar, ¿sí? Que manejaron un poco, no digo la necesidad de la gente, pero manejaron el eslogan de decir, bueno, cambiemos esto, pero hay mucho discurso sin contexto, mucho discurso sin contenido. Cambiemos, bien, ¿a cambio de qué?
matemáticamente un problema, este es un problema. Bueno, si no tiene solución, dejó de ser un problema. Es un conjunto vacío. Claro. Yo te lo voy a decir en términos matemáticos y en términos lingüísticos. Las palabras en la posverdad son las palabras, tienen un significante, la palabra, la imagen visual, la imagen escrita, y un significado originario. Vamos, quiere decir nos trasladamos. Pero esos significados van surgiendo desplazamientos hasta que se van convirtiendo en elementos cada vez carentes de mayor significado y una significación tan amplia y tan indeterminada que los vuelve neutros, en donde cada sujeto, por eso yo vuelvo a la asamblea que vos planteabas, escucha y oye e interpreta lo que su subjetividad le dice y no lo que realmente es, porque en realidad, como vos decís, en realidad no dicen nada. Antes de ir cerrando, pues hemos hecho el programa más largo impensadamente. Quiero recordar a la audiencia que uno de los programas de Matemática y Realidad justamente matemáticamente explica el tema de la posverdad que estamos hablando acá. Oscar, como para ir cerrando y seguimos con el ciclo. Sí, sí, pero quería, justamente en función de lo que se habló, quería comentar algo, volviendo al tema de Barrabás y Jesús, ¿no? De Nazaret. Consideremos que hemos evangelizado. Sí, no, yo quiero hacer una aclaración porque a veces claro, pero no, lo que pasa es que a veces el uso de los términos tiende a disparar ciertos inclusive sentimientos. Tengamos en cuenta que lo que pasó en aquel momento sigue pasando actualmente de diversas maneras. El pueblo judío, ¿sí?, en aquel momento, obviamente que su pueblo, su pertenencia de Jesús, que era parte del pueblo judío, podía ser un riesgo para el poder, ¿sí? O sea, si el pueblo judío interpretaba fielmente las palabras y lo seguía a Jesús de Nazaret, era un riesgo para quién, para el pueblo no, era un riesgo para el poder dominante, más allá que ese poder dominante se asimile o se, digamos, tenga relación con el Sanedrín o con quien fuese, ¿sí? O sea, lo que se persigue en la comunicación es orientar lo que vos decías recién, esa subjetividad. Entonces, más allá de lo que el pueblo pudiese escuchar y discernir, estaba como se lo inducía hacia una decisión u otra, ¿sí? O sea, los pueblos, según ciertos digamos, corrientes filosóficas, no es bueno ni es malo, o sea, va tomando decisiones en función de sus vivencias, sus intereses, sus creencias, ¿sí? Pero momento, en función de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación en este momento van orientando, como lo hizo en su oportunidad, a las paradas de Sanedrín, ¿sí? Sí. Una opinión, creo que vale el debate. Yo para ahí no soy tan creyente, no sé si decir tan creyente, pero más allá de Jesucristo y Barrabás, de los judíos y los no judíos, hay un tema también de Pilatos, ¿no? Habría que hacer un análisis muy grande de qué quería Pilatos, si es lo que quería, no es lo que quería, y hay todo un tema atrás de esa imagen, más allá de que lo que interesa para el cristianismo es Cristo y Barrabás, seguro, pero bueno, hay una persona que tiene mucho que ver con la comunicación, y bueno, lo que creía que iba a pasar, por ahí sucedió lo que quería, por ahí no, pero una manera un poco democrática de la época de decir, hago esto, pero bueno, hay un personaje... Con lavarse las manos inventó el término jurídico de no innovar. Sí. Es un juego del poder. Exacto. Es un juego del poder. Bueno, yo veo que esto da para más, así que va a haber más programas. Hay un programa siguiente. Como para cerrar esto que estamos hablando, este ha sido el tercer programa consecutivo, es el 11, recuerden que el 9, el 10 y el 11 venimos en una secuencia empezamos a hablar de los líderes, después como es el tema del pueblo, la tecnología, la asamblea, y por supuesto que da para mucho más, y va a dar fundamentalmente, hay 12, hay programa 12 que vamos a dedicar en Conversando con el Serial, aquí con Marta Martín Ángelo, con Alejandro Fabián Callejas y Oscar Aldo Venera,
de este tema. Arrancamos los líderes, incursionamos un poquito ahora con el tema de Estado, que nos ha quedado ahí, que seguramente merecerá otro ciclo posterior, ya que le preocupa a mucha gente del CEDIAL. Los invitamos a seguir escuchándonos. Esto sigue, hay más para debatir, el tema del liderazgo y el pueblo. Señores, esto ha sido Conversando con el CEDIAL. Mi nombre es Daniel Docampo Espada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Chao.